En este episodio, por los 200 episodios, que es un gran cumpleaños, hemos contado bien, ¡Olé! esto, un aplauso aquí. Había preguntas de oyentes que era como, ¿habéis contado bien? Sí, Hemos contado bien, Sí, chicos. El, Toda la el gente. vergüenzómetro de este podcast ha llegado a niveles muy altos durante estos 200 episodios. Pero es verdad ¿no? que le daba un poquillo de Sí, chicha al asunto. sí. Este mes de junio, además de 200 episodios de No es el fin del mundo, también se cumple un año del estreno de nuestro podcast hermano, Sí. de Hoy en la Historia. Correcto. Creo que han venido prácticamente todas por Instagram. Hemos innovado, somos gente joven, dinámica. Se ha sentido el señor Vance Claro. muy fuerte, ¿eh? Claro, mucha gente se ha interesado, además muchos oyentes, por cómo hacemos las cosas en Neon, Sí. un poco la intrahistoria, la trastienda de este podcast. ¿Cuánto tiempo tardáis en preparar los guiones y leer para ellos? Hoy en este podcast estamos de celebración. Hemos llegado a los 200 episodios y cada vez que ocurre una de estas situaciones, que no son habituales, lo queremos celebrar contigo, con los oyentes, con los suscriptores y con todas las personas que nos seguís. Así que por eso, hoy en No es el fin del mundo, no vamos a hablar ni de un país ni de nada geopolítico, sino que vamos a contestar a tus preguntas. Así que hoy en No es el fin del mundo, toca preguntas y respuestas. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. En este episodio, por los 200 episodios, que es un gran cumpleaños, ya hace tiempo hicimos el de los 100, con globitos mediante, que ya acabaron por ahí chuchurríos en medio de la redacción. Hoy no tenemos globitos, el Departamento de Logística, liderado por Eduardo Saldaña, ha vuelto a hacer dejación de funciones. Y están con nosotros Alba Liva. ¿Qué tal, Alba? Pues muy contenta, sobre todo porque por una vez hemos contado bien. Hemos contado bien. Hemos contado bien. Había preguntas Sí. de oyentes que era como, ¿habéis contado bien? Sí, Hemos claro. contado bien, Sí. chicos. Casi no, Casi no. pero en un ajuste de última hora hemos contado bien. Este es el episodio 200. Este episodio número 200 estuvo a punto de ser el 199. Efectivamente. Pero lo conseguimos salvar en el último minuto y va a ser claramente el 200. Aquí la gente de letras, ¡buah! Nuestro nuevo, el Nobel. Que nos Se den el siente Nobel. haber aprobado matemáticas, la verdad. Sí. David Gómez, ¿qué tal, David? Pues yo tengo una mezcla extraña. Por un lado estoy un poquito triste porque no tenemos confeti ni una botella que descorchar, pero por otro lado Por suerte sí. para nosotros. Por suerte también para nosotros, Claro. para la cámara y para Claro, el toda la el gente. vergüenzómetro de este podcast ha llegado a niveles muy altos durante estos 200 episodios. Pero es verdad y no- que le daba un poquillo de Sí, chicha al asunto. sí, Pero sí, estoy sí. contento por lo que comentaba Alba, porque hemos contado bien. Sí. Esta vez son 200 episodios, no puedo Sí, ser agorero con esto. Hemos contado bien, ¡Olé! esto, un aplauso aquí. Que por cierto, hablando de matemáticas, esto claro, ya se irá un poco tarde, pero mucha suerte a la chavalada con la selectividad. Ay, verdad. sí, bueno, claro, es que pero habrá partes de España donde igual les llega este episodio y están ahí todavía haciendo la Sí, y que selectividad. ahora es más largo, bueno, y también que les ha ido bien, que aunque ya han hecho ya los exámenes, que les deseamos lo mejor. Habrá gente que elija RI, no elija IRRI. No elija y rí. Elegid otra cosa que os dé de comer. No seáis como nosotros, por favor. O ri con algo, por lo menos. Claro. O elegir ri Sí. con algo, sí. RI siempre con puede- algo, sí, eso es. Sí, RI sí. Economía, RI Derecho, RI Historia. Ri política, ri Eso es. periodismo, hay de todo. Eso. Bueno, ri periodismo a lo mejor no lo sé, No, pero, no, ri periodismo pero tampoco. cualquier otra cosa. ¿Qué tal cualquier se os otra dio a cosa. vosotros la selectividad? Pues a mí bien, la hice hace… Joder, ¿cuándo hice yo selectividad? En 2010, creo. Tía, yo estaba empezando el instituto. Claro. Madre mía, qué dolor. Y no fue mal, sí, la verdad es que sí, tengo un buen recuerdo. A mí me pilló en esta selectividad que estaba como a medio camino entre la anterior y la posterior, porque iba a entrar una nueva ley educativa, Ah, que ya sí. no sé cuál era, no sé si era el 11 o cuál Ya era. me he perdido. Era en 2017. Y bueno, más o menos bien, la Joder, salvamos. 2017, yo estaba aquí en la trinchera en 2017. Yo en 2015 hice selectividad. Madre 2015 y no me fue mal, aunque suspendí matemáticas. Bueno, yo también, la puse optativa. Yo la puse de, sí, como sí, Claro, de de si optativa. rasco puntos, bien, No, si la no, puse, pues nada. la puse en la general porque así Ah. me subían más en la fase específica. No me acuerdo muy bien, pero sé que suspendí matemáticas. Pero eran las aplicadas, ¿no? Por supuesto. Ah, vale, Era vale. la de Claro. sociales. Y Es que ni yo era por un eso. desastre. Vale, vale. Yo era un desastre, No, o sea, no, ni no, para no. Dios. Nada, Sí, fue, sí. fue bastante calamitoso. Pero bueno, hablando también que tengo que felicitar a gente. Hay que felicitar un cumpleaños con atraso a un suscriptor, David, que nos escribió y tal, que le hacía mucha ilusión, David Grimaldos. Es lo que decía, que nos escribió para decir, oye, a ver si me podéis felicitar. Así que con creo que casi un mes de retraso,
porque cumplió en mayo, pero bueno, muchas felicidades, David, y que te haga ilusión esta felicitación. De nuevo, perdón por el retraso. Hablando de Davides, antes de pasar a contestar vuestras preguntas, que nos las habéis ido dejando en Instagram, nuestro David os quiere preguntar una cosa. Exactamente, vamos a empezar este episodio preguntando, Sí, no respondiendo. Faltando a nuestro deber. Total. Y es que este mes de junio, además de 200 episodios de No es el fin del mundo, también se cumple un año del estreno de nuestro podcast hermano, Sí. de Hoy en la Historia. Correcto. Y como se cumple un año, pues queríamos preguntarle a la gente si escuchaba Hoy en la Historia y un poco qué les gusta, qué no les gusta, para introducir mejoras, cambios, tener un poco de feedback de la gente Sí. y ver qué podemos hacer para mejorarlo de cara a este nuevo año y así celebrarlo con toda nuestra comunidad. Claro. O sea que si escuchas Hoy en la Historia, tú como oyente no es el fin del mundo, si también escuchas Hoy en la Historia, dinos por qué lo haces, qué te gusta, si son, yo qué sé, los temas, la duración, qué te encaja. O sea, dinos un poco eso. Si no lo escuchas, no pasa nada, no contestes. Ya en otro episodio te preguntaremos por qué. Hoy queremos saber solo la opinión de quienes sí escuchan Hoy en la Historia. Nos dejas ahí en comentarios en YouTube, en el Spotify y te leemos con atención. Bueno, y si no lo escuchan, ya pueden estar escuchándolo para responder Hombre, a claro, esta pregunta. claro, Exactamente. Por supuesto, por supuesto. Pero bueno, que queremos, igual que hicimos con los Me Explicas, preguntar un poco tanto a los Sí. que sí como a los que no para tener las dos visiones, por así decirlo. Nos interesa mucho vuestra opinión, ya lo sabéis, y la utilizamos mucho para mejorar, en definitiva, en nuestro trabajo. Vamos ahora sí con lo que hemos prometido, que son las preguntas de nuestros oyentes. Creo que han venido prácticamente todas por Instagram. Hemos innovado, somos gente joven, dinámica. Joder, Fernando. Ya la siguiente Se es ha, verte en sentido, TikTok ahí. se ha sentido el señor Vance Claro, muy fuerte, ¿eh? claro. Joder. Claro. La próxima será por el TikTok ese. Pero bueno, han venido preguntas por Instagram. No tengo los nombres porque no nos los han pasado, pero bueno, que son preguntas reales de verdad. La primera nos pide que hablemos de un tema que mencionamos mucho en el podcast, pero que no sé si alguna vez hemos aclarado, y nos dice qué es el poder blando. Pues es verdad que esta pregunta no sé si ha salido en algún otro episodio de preguntas y respuestas. Quizás sí, es que a lo mejor, como hemos hecho varios en Navidad, en verano. Pero yo y creo tal, que no llegamos a contestarla. Puede Pero bueno, ser. es bonita a su manera porque quien teorizó sobre esto, que es Joseph Nye, se murió hace apenas un mes, el 6 de verdad, mayo. Es verdad. Y no era un cualquiera, porque Nye es uno de los mayores teóricos de las relaciones internacionales contemporáneas. Ha sido Sí. un tipo súper influyente. Así que esto va a nuestro pequeño homenaje hablando del poder blando, que oye, igual lo contestamos ya y tú ya lo habías oído, pero si no, que además hay mucho oyente nuevo, pues lo volvemos a Claro. explicar. Entonces, esta idea del poder blando se contrapone a la del poder duro. ¿Y qué es esto del poder duro? Pues básicamente la coerción, la amenaza, obligar a otros a que hagan lo que tú quieres, aunque vaya en contra de sus deseos e intereses. Y la forma de asegurar ese poder duro normalmente era a través de la fuerza militar o económica. Por ejemplo, la invasión de Ucrania o que Trump te ponga aranceles porque no te quieres sentar a negociar con él, serían ejemplos prácticos de poder duro, ¿no? Ejerció Claro. la fuerza militar y la fuerza económica. Y a nadie sorprenderá que esta forma de presión haya sido la más habitual en las relaciones internacionales desde el inicio de los tiempos. Pero en los años 90, Nye se inventó esta idea del poder blando y él lo definió como la habilidad de un Estado para persuadir a otros países usando medios sutiles como su cultura, su modelo social o sus valores políticos. En vez de coerción, persuasión. Claro. Es decir, frente a esta agresividad del poder duro, el poder blando se fundamentaba en atraer, en gustar a otros, en ser un ejemplo para otros países, para que otros países sean más receptivos con tus intereses. Y esto del poder blando es una idea ya muy extendida y muy común. Nosotros, de hecho, estamos hablando constantemente de la cultura, el arte, el deporte, la gastronomía, ciertos referentes o algunas empresas que pueden ayudar a los estados a mejorar su imagen y su influencia internacional. Pero lo curioso de esto es que es un concepto de los 90, o sea, que es súper reciente. Sí, sí. Hasta entonces no sé si alguien lo habría medio pensado o se debatiría algo de esto, pero que es, vamos, tiene 30 años. Esto. También tiene Sí. mucho sentido que sea de los 90. Es puro 90. Es muy noventero, Es muy porque es esta idea de se acabó la Guerra Fría, el fin de la historia, etcétera. Entonces ahora, claro, en el fin de la historia, cómo se relacionan los países entre sí, ¿no? Que es lo que Totalmente. importa. La coerción y la fuerza militar ya no importan tanto y ahora lo que importa es, pues, oye, tener una cultura atractiva, unos valores democráticos o otro tipo de valores. Entonces, súper interesante. Sí, se reproduce en ciertos elementos, eventos de los que hemos hablado, como por ejemplo los Juegos Olímpicos, Eurovisión, que es un ejemplo muy Buah. paradigmático de lo que es ese soft power, el poder blando, o también el sushi,
Messi, deportistas españoles, del cine de Hollywood, de Ferrari. En definitiva, aquí estamos muy acostumbrados a hablar de elementos de poder blando. Bueno, incluso en Geopolítica Pop estaba diseñado casi sobre esa base. Era eso, claro. Todos esos elementos mejoran la imagen de sus países en el exterior y de forma muy sutil también mejoran su influencia o su posición política en ciertos ámbitos. Bueno, así que cuando hablemos de poder blando ya sabes qué es, porque además eso, en este podcast hablamos muchísimo de poder blando porque es un elemento súper influyente y sobre todo muy bonito en el sentido de que trasciende, más allá de carros de combate, aviones, bombas nucleares, sino como muchos elementos de influencia más sutiles que al final también tienen, ya digo, mucha relevancia en las relaciones internacionales. En esta tanda de preguntas y de respuestas que vamos a hacer, mucha gente se ha interesado, además muchos oyentes, por cómo hacemos las cosas en E.ON, un poco la intrahistoria, la trastienda de este podcast. Esta nos dice, ¿cuánto tiempo tardáis en preparar los guiones y leer para ellos? Esto es una pregunta un poco difícil de contestar porque sí, depende. Es que la respuesta es muy gallega y es depende. Claro. A ver, depende del tema, de cuánto lo controlemos. Yo diría que un tema que puede que controlemos más, que ya tengamos un bagaje de haber leído sobre ello, de haber escrito sobre ello, por ejemplo, en artículos del orden mundial, en otro momento, pues yo creo que esos tardamos menos, ¿no? Pues yo qué sé, te diría... Más fácil de estructurar. Más fácil de estructurar, 3 días, 2 días más o menos, o igual 3 días, vamos a ponerlo como esa media, ¿no? En la idea de recopilar información, hacer el esquema y escribirlo y volcarlo, porque a lo mejor ya vienes y simplemente tienes que, bueno, pues reciclar esas fuentes que tú ya tienes, claro, revisarlas. Hay un artículo hecho en el que te basas, claro, también lo hacemos ya la a veces. revisas y entonces lo trasladas a ese guión. Y luego hay otros temas en los que aterrizamos de nuevas, no tenemos mucha idea o conocemos 4 cosas, pero tenemos que investigar más en profundidad o leer más en profundidad, y yo ahí diría que, no sé, una semana y media aproximadamente. Aquí a ya veces, te digo... si te pones a leer el típico libro de, bueno, nosotros como hacemos el calendario con mucha antelación, pues ya te pones a ir mirando libros con meses de antelación, a ir leyendo y tal, no sin mucha prisa, pero para ir pillando... Claro, igual sabes que vas a tener que hacer un guión sobre un país para dentro de un mes, y entonces ya empiezas a leerte un libro, aunque luego tú estés haciendo otras cosas y otros guiones y tal, entonces vas sacando huequitos. Por eso es difícil medir exactamente, porque tampoco trabajamos necesariamente en bloques. Hay unas semanas que sí que le das acelerón al guión, que es cuando lo escribes, que eso suelen ser 2-3 días aproximadamente, pero ya te digo, depende mucho de los guiones. Hay guiones que nos han costado bastante, hay guiones que los hemos sacado muy rápido. Claro, depende mucho del tema y también del tiempo que tengas disponible. Sí. O sea, tardas el tiempo que puedes tardar. Porque si tienes que hacerlo en 2 días, pues tienes que tardar 2 días. Yo creo que el proceso de escritura del guión suelen ser eso, 2-3 días máximo, quizás simplemente la redacción. Pero luego, por ejemplo, pensando en uno de los últimos episodios que hicimos, el de los nazis... Tú te has cascado libros enteros. Claro. Es que David tiene una capacidad de leerse libros que es como... Bueno. Estaba pensando justo en el caso de los nazis, que al final sí que es un guión más denso que otros, como puede ser, yo qué sé, Geopolítica de los Juegos Olímpicos, que es más ligero, pues ese sí que... Lo grabamos el 7 de mayo, pues yo ya en Semana Santa estaba leyendo alguno, estaba mirando alguna cosa. Eso que son 2-3 semanas. Claro, también por lo que hablamos, esto lo planificamos con tiempo, distribuimos los guiones, quién va a hacer cada tema, a 2-3 meses vista en muchos casos. Entonces eso te permite también ir planificando, ir leyendo y recopilando bibliografía con bastante tiempo. Esto es bonito porque es como, ya estamos leyendo los libros de los próximos episodios. De los episodios del futuro. De los episodios del futuro ya estamos leyendo sobre ello. Claro, pero al final que también el oyente sepa que, nuestros guiones, esto yo creo que lo hemos contado alguna vez, nuestros guiones pueden tener 20, 30, 40 páginas muchas veces. Y eso es al final el resultado de, bueno, lo dejas escrito, pero luego la documentación es muy superior, hay cosas que se quedan fuera. Nosotros hacemos esquemas de todos los episodios entre varias personas del equipo para que haya visiones contrapuestas y evitar como ciertos sesgos o complementar la información, o sea que es un proceso complejo y largo en el tiempo para que al final hablemos de esto. A eso súmale, no sé, en vuestro caso, yo por ejemplo siempre intento habilitarme un documento de Google Docs para coger apuntes para también. Ir vomitando cosas. Y eso puede tener 10.000, 12.000 palabras, que casi ya es como un protoguión, pero que a eso súmale también todo el proceso de redacción. En definitiva, son muchos documentos, es mucha documentación
y lleva tiempo, por supuesto. Y luego está Eduardo, que igual no le toca a él hacer un guión, pero se lee exactamente los mismos libros y los mismos artículos. Y dice, me pasa lo que me lo leo, luego se los va leyendo tal, y entonces Eduardo trabaja por 15, básicamente. El gran problema y el gran defecto de Edu es que el día solo tiene 24 horas. Claro. Efectivamente. No, si tuviese 30, si la Tierra girase más lento, él leería más cosas. Pero bueno. Totalmente. Sí, este es un proceso bastante largo, bastante artesanal. Luego también, mira, otra pregunta que es muy noventera, nos dicen, ¿qué fue la doctrina del shock? Qué chula esta pregunta. Que estuve mirando y no teníamos nada en el orden mundial de qué es la doctrina del shock, así que a lo mejor ahí el equipo de redacción y edición, que sabe, uno me explica o algo. Sí, de primero no me explica Tal cual. la doctrina del shock. Pero bueno, para que lo tengan más fácil, vamos a responder un poco y vamos a dar algunas pinceladas, porque es muy interesante y es un concepto que circula por ahí con bastante recurrencia. Sí. Básicamente, este término sale de un libro llamado La doctrina del shock, el auge del capitalismo del desastre, de la periodista y activista canadiense Naomi Klein. Este libro se publica en el año 2007, es decir, en la antesala a esa crisis financiera del año 2008. Es una crítica bastante fuerte a ese sistema neoliberal que predominaba hasta esta crisis y le da un giro con una tesis nueva. Lo que dice es que los gobiernos neoliberales aprovechaban catástrofes o situaciones de crisis para avanzar su agenda, a menudo con medidas bastante impopulares, amparándose en que la población puede estar traumatizada o es incapaz de reaccionar por la situación excepcional que se ha producido en ese contexto. Algunos de los ejemplos de Klein, o los que propone para entender esta doctrina, es, por ejemplo, el golpe de Estado de Chile de 1973, el que dio Augusto Pinochet contra el gobierno democrático de Allende y que supuso un giro radical a la política económica del país a través de esos famosos Chicago Boys, que eran unos economistas pues que se habían formado en esas tesis neoliberales. Chicago, Eso es. Y lo que hicieron es implementar esa agenda económica neoliberal. Lo que implicaría esa doctrina es que el golpe y el giro autoritario de Chile en aquel momento pues fue la puerta abierta, el pretexto ideal para ese cambio de modelo que en condiciones democráticas normales pues no se hubiera podido producir por la oposición popular. Claro. Otro ejemplo habitual de esto es lo que ocurrió en los países de la Unión Soviética cuando todo esto colapsó a principios de los 90, ¿no? Sabemos que países como Rusia pasaron de sistemas comunistas a capitalistas en muy poco tiempo. Y fue una transición desastrosa y una privatización que, lejos de ser eficiente, pues creó una casta de oligarcas que controlan el país. Sí, no se hizo hemos bien. hablado de ello. Es cierto que esta idea de la doctrina del shock ha sido muy recurrente en la izquierda occidental desde entonces, sobre todo porque pronto llegó la crisis económica y fue un concepto recurrente para la crisis de Grecia, por ejemplo. ¿No? Ahora que estamos en crisis, ¿qué medidas me van a imponer por este shock que estoy viviendo por esta crisis que además económica? Los recortes en Grecia fueron brutales. O sea, efectivamente, fue una cuestión bastante traumática. Y también es una tesis muy criticada, por otra parte, ¿no? Sobre todo desde posiciones liberales, porque dice que simplifica procesos que realmente son más complejos y atribuye una maldad a los gobiernos para aprovecharse de la situación. Entonces, lo interesante aquí sería que el mundo ya dejó atrás esa época neoliberal y probablemente esa idea o tesis ya se ha quedado obsoleta, pero también hay gente que la está recuperando y aplicando, por ejemplo, a otros conflictos y a otros momentos, no necesariamente para imponer ideas neoliberales, pero sí otro tipo de ideas aprovechando un momento de crisis. Entonces, bueno, es un concepto muy discutido, pero también muy interesante, y la Naomi Klein como figura es muy influyente en este sentido. Sí, es verdad que esto también está estudiado, que los momentos de crisis o de excepcionalidad a veces se usan para imponer medidas impopulares, porque ahora que la gente está un poco choqueada, pues oye, doy este paso porque antes no me lo hubiesen comprado. Otra cosa es que ya esa adscripción al neoliberalismo, el neoliberalismo, la etapa neoliberal muere con la crisis de 2008, ahora estaremos en otra fase que todavía no sabemos cómo la podemos llamar o qué cara tiene. Un tardo neoliberalismo. Claro, estamos ahí un poco en transición. En interregno, estamos en interregno. Exactamente, pero bueno, que es una tesis interesante y sobre todo que todavía tiene cierto predicamento. Mira, esta que viene ahora casi necesitamos a Saldañamus, que no nos acompaña, solo como Ferrero Rocher. Teníamos que habernos traído el gorro. Claro. Pero bueno, ahí va. Nos dicen, ¿creen posible un conflicto de alta intensidad directo entre potencias en el futuro cercano? Aquí, bola de cristal. No sé si la tenemos por aquí, está por ahí la bola de cristal. Por ahí, sí. Pero bueno. Pues, a ver, es que a mí estas preguntas me cuesta mucho contestarlas siempre, pero yo diría que no. Vale. Yo creo que no podemos esperar un conflicto de alta intensidad entre potencias, entendido como países tochos, en los próximos años. A futuro, pues bueno, puede ser. Pero creo que todavía esas lógicas de capacidades militares, de esa lógica nuclear, creo que todavía sigue muy presente. Creo que los costes de un conflicto de alta intensidad todavía son muy evidentes, ¿no? Y a las potencias les cuesta esto de lanzarse a dar ese paso, ¿no? Creo que todavía estamos muy lejos de eso y todavía estamos en un momento en el
el que esos conflictos más subsidiarios o que esas potencias se enfrenten apoyando pues actores proxy o en otras guerras, etcétera, es la forma de conflictividad más habitual y creo que lo va a seguir siendo en las próximas décadas. Pero ojo, sí que tendría un ojo puesto en la cuestión China-Estados Unidos alrededor de Taiwán. En los últimos meses está bastante tensa la cosa. No quiere decir que se vayan a enfrentar directamente, pero ojo, ahí puede haber tensión. Ahí puede haber una escalada de tensión que nos puede llevar a preocuparnos o a que ese escenario, se dé o no, esté un poquito más cerca. Entonces, bueno, esto se parece mucho a estas preguntas de vamos hacia la Tercera Guerra Mundial. Claro. La respuesta corta es no, la respuesta larga es bueno, ojito, no, porque pero que se vayan dando las condiciones para un mundo cada vez más inseguro, pues evidentemente te acerca a esas posibilidades. Yo comparto lo que dice Alba. Es verdad que no quiero decir no categóricamente por mi historial. Tú estás aquí para matar personas, básicamente. Claro. O sea, no voy a gafar si intento predecir. No es tu terreno ese. Vale, entonces puedo mojarme tranquilamente. Solo te cargas gente. Sí. Yo también creo que es un escenario poco probable, un enfrentamiento de alta intensidad directo entre Estados Unidos y China, pero sí que comparto la idea de Alba de que cada vez tenemos que estar más atentos a lo que sucede en Taiwán. Estos últimos meses hemos visto cómo China ha intensificado las maniobras militares, por ejemplo, con simulacros de un bloqueo marítimo, que el escenario internacional aumenta los incentivos para que la República Popular China pueda llevar a cabo algún tipo de acción limitada contra Taiwán o incluso, ya en un futuro más a medio plazo, la invasión de la isla. Y aunque no podemos afirmar categóricamente que eso vaya a pasar, sí que el riesgo cada vez es mayor. Entonces, yo diría que un conflicto de esta intensidad no es probable en el corto plazo ni mucho menos, pero sí que tenemos que estar atentos a lo que pueda suceder allí en el Indo-Pacífico. Pues nada, ahí queda. Además, lo hemos visto de manera reciente, pues, por ejemplo, India y Pakistán, que dijimos, cuidadito con esto, sí. Pero al final desescaló. También lo hemos visto entre Irán e Israel, que también desescaló. O sea, que yo ahí estoy de acuerdo contigo en que la guerra proxy ha sido como el gran invento de los últimos 50 años, en tanto que permite pasarle la guerra a otros o hacerla a través de otros. En el fondo tenemos que pensar que las guerras de alta intensidad no benefician a nadie y en eso las potencias también han aprendido de ese bagaje histórico. Otra cosa es que luego terminen dándose irremediablemente porque pues, se vean que son inevitables o que son una forma de lograr otros objetivos, o etcétera, ¿no? Pero en el fondo está ese bagaje de, oye, es que esto nos va a costar muchas vidas, mucho dinero, va a tener un impacto muy amplio en nuestra sociedad, entonces vamos a evitarlas por todos los medios. Y eso ya tiene un peso pues que hay que considerar. Sí, al final es un poco externalizar el coste de un conflicto en otro país y que se maten a otros en vez de a mis paisanos. Mira, esto también es un poco meta en el sentido de sobre el podcast. Si tuvierais que elegir, ¿qué episodio especial haría cada uno de vosotros? Entiendo, sobre un tema específico, claro. ¿Qué tema escogeríamos para...? O sea, no es ponerte a las 2 horas del Atleti, a lo mejor el doblete, pero dentro del marco de No es el fin del mundo... La geopolítica del Atlético de Madrid. ¿Qué te gustaría hacer? A lo mejor en Realpolitik lo podemos llegar a... Es verdad. En algún a ver día. si consigo convencer ahí a los de Panenka. Eso es, dentro de No es el fin del mundo... Pues mira, a propósito del episodio que sacamos hace poco de Mad Men, que me pareció espectacular, de verdad, me encantó. A mucha gente le ha gustado. Sí, ha quedado muy bien. Yo creo que podríamos explorar esa idea con alguna serie tipo Geopolítica de Los Soprano, Geopolítica de Succession, que lo pidió. Hostia. Ha habido gente que ha pedido Geopolítica de Succession y yo creo que puede estar muy bien. O sea que esas dos ideas las lanzo. Y luego, si tuviera que elegir un país, porque ya hicimos Italia, sabéis que Italia es como mi ojito derecho, mi predilección. Me gustaría hacer algunos sobre Irlanda, que lo hemos hablado ya hace tiempo. Es una promesa muy lejana en el tiempo, porque creo que salió relativamente pronto y ahí quedó. Y se ha quedado ahí diluida. Pero Irlanda, quizás Colombia también me parecería muy interesante. Pero bueno, yo dejo ahí las de Geopolítica de Los Soprano, Succession, y vosotros ya decidís lo que queréis hacer con ello. A mí me gustaría mucho hacer un episodio sobre el espacio exterior. Vale. Creo que terminará llegando, pero en general todos estos episodios de lo que se conocen como los Global Commons, los comunes globales, no sé cómo se traduce exactamente, son espacios que me interesan muchísimo. Entonces todo lo que tiene que ver con el mar, la Antártida, todos estos territorios que no son de nadie y a la vez son de todos y las posibilidades geopolíticas que tienen son interesantísimos, cualquiera de ellos me encantaría, pero el espacio exterior creo que da para mucho, así que algo del espacio exterior me fliparía. Y luego pues
pues listas de países. Lo que pasa es que países que me gustaría que hiciésemos ya los tenemos en... Ya los hemos hecho. O ya los hemos hecho o ya los tenemos Ya. en el calendario. Previstos. Ya los tenemos previstos. Pero así alguno que no tengamos en el calendario, que podremos tener próximamente, que me encantaría hacer, es Sudáfrica, por ejemplo. Sudáfrica. Ay, qué bueno. Sudáfrica me parece un tema. Este se te apunta, Eduardo, en un momento. No, sí, además es que ya lo hemos hablado alguna vez, pero es el típico El que... contubernio ya está hecho. Ya está Vale, hecho, vale, pero vale. tenemos que calendarizarlo. Pero bueno, se vienen también países africanos muy, muy interesantes y que yo creo que van a molar mucho. Pero vamos, Sudáfrica, además ese me pido ese guión. Ahí maniobrando Alba y Edu por detrás para meter Sí, países sí. africanos Aquí a tope. el lobby de los países africanos está moviendo los hilos ya en el podcast. Sí, sí. Yo me quedaría, mira, esto ya por el lado friki, una geopolítica de Fallout. Uy, Bueno, Qué bueno. Más sacarán la segunda temporada de la serie, yo creo que dentro de poco, creo que ya están grabando, la han terminado de grabar. Y luego también, a mí que me gustan mucho los episodios de pensar cosas, a lo mejor, monográficos, todos los episodios son monográficos, ¿no? Pero sobre teóricos de la RIA, a lo mejor el de Mackinder, el de Mahan. como teoría Ay, de las sí. teorías Sí. clásicas y Sí, estas teorías cosas. clásicas, Eso molaría un montón, la verdad. eh, Lo que pasa es que, claro, es un episodio que tenemos que pensar cómo lo hacemos, Claro, pero porque es drogadura, ¿eh? es drogadura. Pero sí, algo de los teóricos clásicos, geopolítica Claro. clásica, Y ponernos cómo un poquito veían más el teóricos mundo, puede claro. ser chulo. Me gustan mucho como los de historia llevada al presente. Esos me gustan. También por eso el de la geopolítica del nazismo me gustó mucho. Aunque luego hay otra pregunta, creo, para Bueno, hablar mira, de- a propósito de esto, creo que será un tema que tratemos, pero geopolítica del franquismo, Sí. ese es temazo. Sí. Y además este es el año franco. Entonces tenemos que abordarlo. Es como el sacobeo, pero versión... Sí. Uf, Vale, Claro, vale. pero Qué mal. claro, en vez de, Bueno, a ver. en vez de a Que se Santiago entienda, vas al por Valle de los favor. Caídos. No, claro. total. No. Pero bueno, también, mira, esto ya digo, lo hemos. Mira, aquí preguntan, ¿cuándo vuelve Saldañamos? Saldañamos lo sacamos solo en Navidad. Solo en ocasiones especiales. Claro. Pero aquí la respuesta no es cuándo vuelves al Dañamus, es que nunca se fue. Es que siempre está. El tema es cuando se hace Saldañamos carne, cuando... en nuestros corazones. Totalmente. Claro, pues sí, Saldañamos le sacaremos en Navidad, en el episodio de qué viene en el mundo, ¿no? Algo así. En el que, sí, sí. que viene el en mundo, 2026, el mundo en sí. 2026, cuando hagamos ahí nuestras predicciones de principio de año, pues Saldañamus volverá a hacer sus predicciones. Por cierto, ya queda menos tiempo para 2026 que respecto al 1 de enero de 2025. Y para 2050 que para el 2000. También lo vi, pero no quería hacer esa comparación porque es demasiado dolorosa. Qué deprimente. Algún oyente se acaba de marear así en el camino. Mira, esta pregunta también es muy chula. Nos dicen, ¿cuáles creéis que van a ser los próximos países en independizarse? Mira, que de la necroporra vamos a pasar a la indepeporra. A ver cuál... Esta es mejor, ¿no? Claro. Esta es mejor, sí. Pues a ver, el proceso de autodeterminación más reciente que podía haber desembocado en independencia fue el de Nueva Caledonia, que terminó en 2021, con una abrumadora mayoría favorable a seguir dentro de Francia y rechazar la independencia, así que bueno, pues no se independizó Nueva Caledonia. Y otros ejemplos recientes de procesos formales los hemos tenido en Escocia en 2014, donde también se rechazó la independencia, y luego vino el plot twist del Brexit y los escoceses se quedaron con cara Sí, de... un poco con el culo roto ahí en plan... Pero "Ups". esto ¿por qué? Pero sigue siendo un proyecto que aún mantiene cierto run y no ha decaído totalmente. O sea, esa idea de un nuevo referéndum escocés está siempre sobrevolando, lo que pasa es que depende del equilibrio de fuerzas dentro del Reino Unido, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué países tienen alguna probabilidad de conseguir la independencia próximamente? Pues ahí están, además de Escocia, Flandes, que siempre se ha hablado de plantear su separación de Bélgica. Bélgica es un país que pasa muy desapercibido, pero menudo Cristo de país. Sí, estado fallido le hemos llegado a llamar aquí. Sí, igual es un poco exagerado, pero sí, igual no lo pensamos, pero Flandes o un desmembramiento Una de ruptura de Bélgica, Bélgica. pues podría ser algo que esté sobre la mesa, ¿no? Groenlandia, que con la presión de Sí. Trump pues puede incentivar esa posición más a futuro, pero oye, es un territorio candidato. Quizá Osetia del Sur o Abjasia, que de facto ya son independientes. Sí, pero no reconocidos. Pero no reconocidos, así que sí, esos territorios tal vez sean los principales candidatos. Bueno, sobre Bélgica deberíamos hacer algo. Es verdad que no sé si es un estado fallido, pero disfuncional es un rato. Al extremo. Eso seguro. Fuera de Europa también hay ejemplos que pueden ser interesantes, aunque tanto o más delicados. Ojo, por ejemplo, a la isla de Bougainville, que ahora mismo está en Papúa Nueva Guinea. No se habla de otra cosa. No se habla de otra cosa. Y se va a hablar mucho más en los próximos años. El metro, la gente habla de Bougainville. Pues ya verás por qué. Porque en 2019 se celebró un referéndum donde el 98% de la población apoyó la independencia. Y los líderes de Bougainville se han marcado septiembre de 2027, id apuntando en vuestras libretas del orden mundial, como fecha para culminar la independencia. Así que habrá
que estar atentos. Es verdad que tiene que aprobar el acuerdo el Parlamento de Papúa Nueva Guinea, pero bueno, en principio están ahí las negociaciones. Ojo, eso sí que es temazo, ¿eh? Papúa Nueva Guinea. Sí. Además, tiene cosas chulísimas. A mí me recuerda a Casamar. Sí. Siempre lo ponía Siempre por eso nuestro ejemplo. que teníamos en la carrera. Bueno, y de hecho, uno de los grandes éxitos del orden mundial es la geopolítica de Papúa Nueva Guinea, el mapa, ¿no? Sí, ese Es funciona chulísimo. muy Sí, bien. espectacular. Otras opciones de países que pueden ser independientes en el futuro. Algunos de los Kurdistanes, de los que ya hemos hablado. aquí, Taiwán, que es verdad que nunca ha declarado su independencia formal, sino que es una carta que juega para presionar a China y a la comunidad internacional, pero ahora mismo tiene un gobierno que es más proclive a esa independencia o a la existencia de Taiwán como Estado independiente que esa reunificación con China que promueve el Sí, Kuomintang. pero en Taiwán saben que declarar independencia supone movida. No, claro. Es decir, pero bueno, de facto sí que intentan ser cada vez más independientes respecto de China. Luego está el caso también de Somalilandia, que lo hablamos recientemente en esa geopolítica del Mar Rojo, y bueno, ya sabemos que su independencia es muy delicada. Pero... Que, por cierto, nos escribió una oyente, ahora no recuerdo su nombre, pido perdón, que era arqueóloga y trabajaba en Ay, Somalilandia, sí. en Djibouti, como toda la zona del Cuerno de África, y que estaba ahí haciendo cosas de arqueóloga en esa región y que lo había escuchado, no sé si desde allí o ya en otro sitio del mundo, en España, no lo sé, pero que le había hecho mucha ilusión que hablásemos del Mar Rojo y como de esos países porque eran muy desconocidos. Y yo vi ese testimonio y dije, qué cosa más chula. Así que nada, un saludo a esa oyente porque nos encantó el comentario. No sé si conocerá o será del mismo equipo. Hay una cuenta de Twitter, yo le llamo Twitter porque soy el señor Barnes, embajada de Prusia en Siam y ese tipo de cosas, que es Guerra en la Universidad, que es creo que un arqueólogo que también tiene algún libro que hace como divulgación sobre, creo que es arqueología centrada más en los conflictos y demás, y que hace relativamente poco estaba creo que es en la zona de Djibouti, Somalilandia y tal, pues excavando sus cosas de arqueólogo. Y a lo mejor pues se conocen y tal. O sea, que sí, que hay gente también por Somalilandia y esos sitios estudiando su historia y lo que hace esas buenas Tú, gentes. Fer, eres de los que dice Alto Volta y Rhodesia, todavía. Por supuesto. Y Tanganica. Y Tanganica. Claro. Por cierto, un último ejemplo de posible país independiente que no hemos mencionado y que creo que lo hemos comentado, no sé si en Julia en la Onda. Puede ser. Creo que me suena que es el del Estado Soberano de la Orden Bektasí, que es una comunidad que profesa el Islam sufí en Albania y es que verdad. en 2024 propuso el primer ministro albanés, Edi Rama, crear un microestado independiente dentro de Un Tirana, de la Vaticano. capital, claro, para promover, según él, una versión más liberal y tolerante del Islam. Es un microestado que apenas tendría 10 hectáreas, que por comparar con el Vaticano tiene 44, sería casi 4 La veces cuarta más parte. pequeño que el Vaticano. 10 campos de fútbol. 10 campos de fútbol, sí. O sea, pues pasaría a ser el estado más pequeño del mundo Más pequeño que, del Que tiene mérito, por quitárselo al delante, Vaticano, por delante del eso. Vaticano. Es difícil porque creo que tiene que aprobarlo con una mayoría cualificada en el Parlamento albanés y la oposición no está por la labor. Pero bueno, ahí está esa propuesta también. Tenemos que estar atentos por lo ¿Y que pueda pasar. ¿Tenéis algún preferido? O sea, alguna idea. Yo, pues mira, tiro por este. Es que lo pensaba al hacer el guión, que ya nos hemos perdido una parte muy chula de la historia, es que ya no aparecen estados nuevos. Ya. Porque antes en otras Ya. épocas, joder, cada poco tenías o que se fusionaban o que se desmembraban tal y cual, a veces de formas muy chungas, por ese lado nos alegramos, pero ya no hay estados nuevos. Ya, a mí este último del Estado Soberano de la Orden Bektasí me mola un poco, la verdad, la idea. O sea, me parece interesante. Y además, como esa rama del Islam sufí que es súper desconocida, es muy interesante. No sé, me mola bastante, por original, la verdad. Sí, desde luego es original, Sí, por no, supuesto. desde luego, Sería curioso tener un Vaticano musulmán dentro Claro. de Europa con esta versión sufí del Islam. No sé, creo que puede ser interesante. A ver, Somalilandia ya funciona más o menos como una especie Claro, de es estado como dentro de setia, son Somalia. estados de facto, o sea, independientes Sí, son de sí. facto. Otra cosa es de jure, o sea, que sean reconocidos ampliamente por la comunidad internacional, claro. Sí, no sé, yo lo de la Orden Bektasí sí que me genera cierta curiosidad. A ver. Bueno, yo cómo apuesto acaba eso. por Bougainville, que eche una carrera. Sí, a ver. Bektasí es Bougainville, a ver quién. Yo creo que Bougainville es la opción más probable. Sí, seguramente. Pero es una islita diminuta, o sea, que tampoco es. O sea, que luego está también el tema de la viabilidad de los estados, o sea, que eso hay muchos factores. Mira, antes de. Este te va a gustar, este testimonio que hemos metido A ver. hoy. Vamos a ir a nuestra parte de testimonios.
Este es un correo que nos mandó una persona que ya se ha suscrito. Nosotros tenemos un Excel, o sea, que cada vez hay más testimonios, es muy bonito, hay contenido inacabable. Y nos dice, más aquí se mezcla amor. De hecho, ya hay gente que nos escribe diciendo, por favor, no contéis esto en antena porque hay culebrones. Nos están llegando unos salseos a la página de suscripción que estamos living. Sí, pero nos lo piden los oyentes y los suscriptores, entonces no divulgamos eso, pero hay historia, vamos, que son palomiteras al extremo. Esta ahí se puede contar, es muy bonita. Dice, queridas Seomers, ya se refiere directamente al pueblo, ella. Me llamo Aida y lo descubrí gracias a mi pareja. Él es politólogo de formación, pero aquí viene el girito, trabaja como scout de fútbol en el Freiburg, en el Friburgo. ¿Qué dices? Sí. Que está ahora en primera o en segunda de la Bundesliga. No, que está en la Bundesliga, además ha clasificado Europa este año. Pues mira, scout del Friburgo. Dice, creo que se llevaría bien con todos, pero probablemente especialmente con David. No, a mí ya me tiene ganadísimo, claro, pero bueno. Dadas sus aficiones comunes. La cosa es que hace pocos días cumplimos 14 años juntos. ¡Felicidades! Y, wow. Sí, 14 años juntos es una animalada. Más de la edad que tienen Alba y David. Y mi regalo para nosotros ha sido la suscripción anual al Orden Mundial. Formáis parte de nuestra vida casi a diario y quería daros las gracias por todo lo que aportáis. Mucho más allá de vuestro trabajo, aunque no lo sepáis. Por nuestros trabajos, él suele pasar los fines de semana viajando para ver partidos, claro, y yo acostumbro a moverme entre semana. Yo os escucho mientras entreno, cocino, limpio. Mira, Aida forma parte de todas las facciones de No es el fin del mundo, sobre todo los fines de semana cuando estoy sola. Y él os sigue entre vuelos y trayectos en coche. Luego siempre comentamos los episodios, ya sea por audio o cuando volvemos a estar juntos. De alguna forma nos hacéis compañía a los dos por separado y eso, aunque parece una tontería, nos ayuda a sentirnos más conectados a pesar de la distancia. Esto mucha gente nos lo comenta, que le sirve para comentar en casa o con las parejas los temas y que a mucha gente le une. Eso es súper bonito. Las relaciones hay que cuidarlas y resulta que esta es una de nuestras formas. Esto me parece muy bonito. Vosotros habéis sido una parte importante de ese cuidado y qué mejor manera que con contenido que nos hace pensar y reflexionar sobre el mundo. Así que gracias de corazón por ser ese punto de unión. No dejéis de ser espontáneos, que es una de las cosas que más me gusta del programa. Y ya, si alguna vez paséis por Barcelona y necesitáis algo, o si vamos por Friburgo, David, estás más que invitado, tienes cama allí ya para dormir, ver algún partido del Friburgo. Pues te diré una cosa, no tenía previsto ir a Friburgo a corto plazo, pero ahora ya pasa casi a mi prioridad de lista. Y sobre todo, si el Friburgo acaba jugando con algún equipo español en la Europa League, este año o el año que viene se han clasificado el Real Betis y el Celta de Vigo, pues si pasa por Madrid, que aproveche y nos tomamos algo. Por supuesto. Si has ido a Sheffield a ver un mundial de billar... Bueno. Snooker, sí. Y volvería a hacerlo. Ir a Friburgo a ver un partido de fútbol, vamos, es nada, otro día más en la oficina, básicamente. Oh, qué mensaje más bonito. Un mensaje muy bonito. Qué maja, Aida, Sí. nos alegramos un montón. O sea, es que hay historias, claro, cada persona tiene su vaina, sus circunstancias. Y No es el fin del mundo, al final forma parte de esa vida tan heterogénea que tiene la gente y en circunstancias como estas, que es muy bonito. Qué muy maravilla, bonito. qué maravilla. Pues nada, muchísimas gracias, Aida, por contarnos esto y también pues invitar a que la gente, si nos escuchas y todavía no te has suscrito, pues mira, que si formamos parte de tu vida de alguna manera, sea en el gimnasio, paseando al perro o formando por parte de las conversaciones de casa, de la oficina, pues oye, también te pedimos que te suscribas, que aquí tenemos la fantástica libreta de El Orden Mundial y además ahora, pues bueno, ahora y siempre tienes el código podcast, que tienes un 10% de descuento y si te suscribes con o sin código, que eso también hay mucha gente que se lía, te mandamos la libreta sí o sí. O sea, si vives en España, te mandamos la libreta, uses o no el cupón. Pero bueno, el cupón del 10% de descuento, pues hay un pequeño incentivo para que estés suscrito o suscrita por un año. O sea que ahí queda también esa invitación y que al final, pues poquito a poco, ya estamos muy cerquita de ser 6.500 suscriptores, 6.400 y algo, vi el otro día. O sea que poquito a poco y todos los meses vamos creciendo gracias a todas las personas que os suscribís. Así que también te pedimos que nos apoyes si te gusta el trabajo que hacemos. No es el fin del mundo, pero también hoy en la historia, en los boletines, con los mapas, con los artículos, en fin, con todo el trabajo que hacemos aquí. Esto es No es el fin del mundo. Vamos aquí con otro tema con mucha chicha. Pregunta de salseo. ¿Es Suiza realmente neutral? Lo habían preguntado bastante Sí. y no lo habíamos llegado a contestar y es muy, muy interesante. Y a ver,
Esto ha estado bastante discutido por el contexto internacional, pero es una historia pues muy curiosa. Sí. Y no vamos a entrar aquí en la historia de Suiza, No. de Suiza, que da para otro episodio, Eso es. pero vamos con unas nociones básicas. La Suiza moderna queda establecida en 1815 tras la Convención de Viena mediante un pacto básico, ¿no? Las potencias europeas garantizaban su independencia a cambio de que Suiza no formase parte de futuros conflictos ni suministrase mercenarios. Es decir, la idea de la neutralidad quedaba asociada a no formar parte de conflictos armados. Y eso Suiza lo ha respetado desde entonces. El problema para Suiza es que el contexto ni la complejidad internacional pues es la misma en 1815 Claro. que en 2025. Claro. Y en esa adaptación es donde se le ven las costuras a este sistema suizo que favorece esa neutralidad absoluta. Claro, pensemos que hasta tiempos muy, muy recientes Suiza concebía participar en organizaciones internacionales como una ruptura de esa neutralidad. De hecho, no entró en la ONU hasta el año 2002, es decir, casi ayer, y por solo un 54% de los apoyos de la población. Apuradito. Ahí, mitad, sí, sí. Pero claro, ¿qué es ser neutral en un mundo tan complejo y con muchísimas interdependencias? ¿Realmente es posible ser 100% neutral? Ahí está el gran debate. Claro. Si realmente quisieras ser neutral en un mundo así, pues es que casi tendrías que ser autárquico. Y claro, Suiza eso obviamente no lo puede hacer. Claro. También es cierto que esa idea de neutralidad le ha servido a Suiza para atraer muchas inversiones, un poco la cara oculta, ¿no? Reforzar esa opacidad financiera y fiscal e incluso para que organizaciones internacionales se establezcan en el país. Hay algo de negocio, Sí, o un poquito hay de algo de negocio interés. en esa idea de la neutralidad. Así que no, Suiza ya no es neutral, por lo menos no al 100%, es un Estado occidental más, solo que con la salvedad de que se abstrae de muchos problemas internacionales que directa o indirectamente le afectan y, bueno, eso evidentemente pues es problemático. Esto es súper interesante porque normalmente asociamos y esto tiene mucho que ver con la idea del poder blando y de los valores que hablábamos antes. Esa idea de la neutralidad suiza durante muchos años se ha vendido como algo muy positivo, un Estado que no se posiciona en los conflictos del mundo, que no participa de ellos y que por lo tanto casi que se erige como un faro moral en ese sentido. El problema es que ser neutral no es necesariamente positivo, porque a veces tomar partido por una causa que consideras justa, Claro. tal vez es incluso más interesante. Y en un mundo cada vez más conflictivo, más complejo, esa neutralidad suiza, asociada además también a esa idea de atracción de inversiones y de ser pues un pseudo paraíso fiscal y tal, al final yo creo que le va restando en esa imagen internacional de no te ocupas de los asuntos globales, ¿no? Y ese giro a nivel de imagen, si bien esa neutralidad suiza yo creo que todavía goza de bastante buena salud a nivel de imagen, es interesante. Sí, sobre todo esa idea de no tomar partido ya es tomar partido. Absolutamente, Y claro. más en un contexto tan cambiante y tan conflictivo como este. Claro, sí, totalmente. Pero es uno de los pilares, vamos, centrales de la política interna y exterior de Suiza, pero es lo que vosotros decís, que en un mundo cada vez más conflictivo que te obliga a posicionarte en muchas cosas, claro, no posicionarse puede ser tomar parte por omisión en situaciones injustas. Pues ya que sé, yo soy neutral con lo de Gaza. Pues hombre, pues igual tienes que decir que es un genocidio, ¿no? Sí, y claro. está bien denunciarlo y está bien tomar medidas para que deje de suceder, Claro. ¿no? Soy neutral con la invasión rusa de Ucrania. No, pues a lo mejor tienes que ponerte del lado de un país invadido ilegalmente, ¿sabes? Entonces esa neutralidad, sí, es delicada. Pero también lo de Suiza, en algún momento le dedicaremos otro episodio. De hecho, también había otros países que estos años han roto esa neutralidad. Suecia y Finlandia han decidido que, bueno, que Suecia además era coetáneo, esa neutralidad también es de la época napoleónica. Suecia, perdón, que claro, aquí la homofonía se confunde. También había declarado esa neutralidad y a partir de eso ya directamente han dicho, mira, yo me meto en la OTAN, rompo esta neutralidad y me alineo claramente con este bloque porque al final yo me puedo ver perjudicado. Otra intrahistoria de OM, que también nos han preguntado. ¿Cómo surgió la idea de crear No es el fin del mundo? Esto yo creo que también lo hemos comentado en otros, nos lo preguntan casi siempre. A mí me suena que esto Sí. yo lo hemos contestado, pero bueno, yo... Siempre hay oyentes nuevos que quieren un lo poco podemos volver ratonear. a contar la historia del limonero. Sí, Sí, ahí está. puedes empezar, Fer, diciendo, os preguntaréis cómo hemos llegado hasta aquí. Claro. Y después esta es mi historia, ¿no? No, pero esto, por resumirlo mucho, también por asumir un poco el bagaje que tenemos en No es el fin del mundo. Viene de una historia de fracasos. Nosotros teníamos, es verdad, que también, oye, que a nosotros esto que hacemos está muy chulo y tenemos un Ondas y todo lo que tú quieras. Pues nosotros hemos tenido fracasos en este camino, hemos hecho cosas que no nos han salido bien y hemos intentado pues siempre ir mejorando y dándole una vuelta a ver qué podíamos mejorar para hacer una cosa pues todavía mejor. Nosotros teníamos geopolítica pop,
todavía se puede escuchar, está en Spotify. De Pero... hecho, hay gente que lo descubre Sí. y lo escucha porque, bueno, Sí. son episodios que, bueno, siguen estando disponibles y que gusta bastante. Y hay gente que dice, ay, qué pena, no sé qué. Pero Y es un poco atemporal también, porque Sí. luego te permite seguir escuchándolo. Sí, sí, y era un podcast muy chulo, pero era un original de Spotify que al final pues Spotify decidió acabar con esa política de originals. Básicamente fue un giro corporativo, entonces canceló Geopolítica Pop. También en ese arrastre fue Que vienen los bárbaros, Sí. que era un podcast que intentamos hacer. Se parecía ya algo más a No es el fin del mundo, en tanto que intentábamos explicar, analizar cosas de cierta actualidad informativa, pero dándole la perspectiva de análisis, pero no funcionó especialmente bien, tampoco se escuchaba mucho. Entonces teníamos la duda, ¿no?, de cómo darle ahí ese giro, si realmente a la gente le interesaba un análisis internacional. Y también Que vienen los bárbaros, que se puede seguir escuchando, era un original, acabó también cancelado como Geopolítica Pop, y ahí hicimos una reflexión interna de, oye, primero, no podemos depender de plataformas, es decir, al final tú puedes tener un podcast junto con Spotify, pero corres el riesgo de que Spotify, a don Spotify, algún día se le vaya la flapa y diga, todo esto cancelado. Entonces dijimos, queremos hacer un podcast totalmente propio y bueno, que vaya en profundidad a los temas. Y aquí tuvimos el debate de más corto, más profundo. Y dijimos, venga, a tope con la profundidad. Al principio... vamos a dar la chapa. Vamos a dar la chapa. Sí. Al principio los episodios eran cortos, porque eran de 50 minutos, 1 hora. Luego ya fuimos a calzón quitado y acabamos yendo a 1 hora y media, 1 hora y 3/4, 2 horas. Pero es un poco la idea. Queríamos analizar en profundidad. Veíamos que la gente quería también entender en profundidad lo que estaba pasando en el mundo, siempre con un poco pues, nuestro tono, que es que nosotros somos así, pues más distendido, más dicharachero y jacarandoso. Pero bueno, así es como nace No es el fin del mundo. Y Bueno, sí, perdona, Alba, sí. No, y la idea del nombre, de dónde surge No es Sí. el fin del mundo, que hubo ahí un momento de como de brainstorming, a ver qué nombre le dábamos y tal, es de nuestro compañero José verdad. Luis, editor de toda la parte de cartografía, mapas, Que infografías. estará por aquí pronto. Que estará por Sí. aquí pronto. No se ha pasado por No es el No se ha fin del pasado, mundo, pero pero se llegará. pasará y es una persona central en el orden mundial. Y fue bonito, porque estabais ahí dándole muchas vueltas y él dijo, bueno, pues no es el fin del mundo, ¿no? Y quedó muy tal y fue como, ay, pues Ese este. silencio de, hostia, Pues sí. esta idea es buena. Así que el autor y la idea, la cabeza detrás del título, del nombre del podcast es José Luis Sí, Marín. una auténtica genialidad. Acuérdate, Fer, cuando hacíamos Que vienen los bárbaros, que teníamos 2 premisas en ese podcast, que los episodios no duraran más de media hora y tratar temas muy vinculados con la actualidad. A lo que había pasado Muy- esos días, esas semanas. Sí. Eso es. Y al final hemos acabado haciendo un podcast conversacional de casi 2 horas algunos episodios De lo que nos da la sobre gana. temas que nos da la gana Sí. y fíjate, ha funcionado. Pues sí, aquí con un Ondas estamos, grabando con una webcam mugrienta. Pero bueno, esa ha sido un poco nuestra historia. A ver qué podemos contar cuando celebremos los 300, 400 o 500 episodios. Esta pregunta es también interesante y bastante de actualidad. Dice, ¿por qué no hay un fuerte movimiento político de los países árabes frente al genocidio en Gaza? Esta es muy buena pregunta Sí. y de hecho Se lo pregunta mucha gente, de hecho. Sí, y de hecho lo hemos comentado también en ese doble episodio largo del conflicto entre Israel y Palestina, un poco la intrahistoria entre los países árabes y el movimiento de resistencia palestino. Aquí hay que hacer un matiz importante, y es que aunque la población de los países árabes es abiertamente pro-palestina y de forma bastante abrumadora, las élites políticas no tienen una agenda pro-palestina desde hace muchas décadas. A veces incluso han utilizado la causa palestina para beneficios o intereses nacionales suyos. Por eso vemos que muy pocos países árabes, por no decir ninguno actualmente, hacen nada por aliviar la situación de los palestinos o poner fin al conflicto entre Israel y Palestina. Es como mucho Irán, que no es árabe. Sí, justo. Además, hay que tener en cuenta que para unos cuantos países árabes, la resistencia palestina ha supuesto más de un dolor de cabeza y han visto cómo su país acababa arrastrado a conflictos que no querían. Esto lo contamos precisamente en ese doble episodio del conflicto árabe-israelí, porque, por ejemplo, la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, Sí. desafió la autoridad del rey de Jordania y hubo una pequeña guerra civil en el país hasta el año 1970, en el año 1970,
donde la OLP es expulsada y de ahí pasa a Líbano, donde su presencia fue también uno de los detonantes de la guerra civil libanesa que motivó la intervención de Israel y que también provocó la expulsión de la OLP. Sí. Por tanto, independientemente de las atrocidades que ha ido cometiendo Israel y que sigue cometiendo, como ese genocidio de Gaza que mencionaba Alba y también en Cisjordania, pues el movimiento palestino muchas veces ha jugado muy mal sus cartas y eso ha ido erosionando sus relaciones con sus tradicionales aliados árabes. Y luego hay otra razón que es mucho más práctica y es que a muchos países árabes les compensa ir acercando posiciones con Israel por cuestiones económicas, tecnológicas y de seguridad, ¿no? Hemos hablado otras veces de este caso, pero Marruecos lo ejemplifica muy bien porque mientras su selección sacaba en el Mundial la bandera palestina, ellos reconocían a Israel y le compraban Pegasus, ¿no? Y además, en tanto que el principal rival de Israel ahora mismo es Irán, muchos países árabes, en tanto que quieren reducir la influencia iraní, sí han acercado a Israel. O sea, que al final hay muchas relaciones complejas que mezclan la historia con el presente, todo ese bagaje histórico, pero también los intereses económicos, geopolíticos y las propias lógicas regionales que, bueno, también encontramos en otros países del mundo en relación a Israel. Claro, que el contexto ha ido cambiando y los países se van un poco adaptando o recolocando, organizando en ese contexto. Que, por cierto, esto, o sea, no lo ha preguntado nadie, que al menos no que yo sepa, luego si no miro el Excel de las preguntas, pero luego también, por ejemplo, no es que mucha gente, pero cuando hablamos del conflicto palestino-israelí o de la guerra en Gaza y tal, nos dicen, ¿por qué le llamáis guerra si es un genocidio? Y aquí también yo haría una aclaración que, o sea, yo personalmente, y creo que gente también del equipo lo comparte, sí creo que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza. Pero ese genocidio se enmarca en una guerra, la guerra de Gaza actual, que a su vez se enmarca en un conflicto más amplio, que es el conflicto árabe-israelí o palestino-israelí. Entonces, nosotros, para diferenciar cómo esos niveles nos referimos a veces al conflicto, a veces a la guerra y a veces al genocidio. Pero no es cambiar un término por otro, sino que estamos refiriendo a cosas diferentes. Podemos hablar, pues yo qué sé, la guerra, o sea, el conflicto árabe-israelí tiene, por ejemplo, la guerra de los 6 días, o la guerra de Líbano de los 80, o la guerra de Gaza actual. Y dentro de la guerra de Gaza actual se puede estar cometiendo un genocidio, igual que dentro de la guerra de los Balcanes está el genocidio de Srebrenica, o dentro de la Segunda Guerra Mundial está el Holocausto. Entonces también que la gente tenga un poco claro a qué nos referimos cuando empleamos un término u otro. No estamos anulando esa realidad ni la estamos negando, ni mucho menos. Simplemente utilizamos unos términos más que abarcan más o menos cosas, pero que todas están relacionadas entre sí. Entonces yo creo que aquí pues hemos sido muy claros que, oye, evidentemente Israel está cometiendo un genocidio en Gaza. De hecho, muchos de los genocidios se han producido precisamente en el marco de conflictos bélicos. Acabas de mencionar ese Srebrenica, o hemos mencionado el Holocausto judío. El genocidio armenio. Sabri Chadila también, genocidio armenio. En definitiva, episodios que se han producido todos ellos en el marco de una guerra. Y desde luego, el genocidio de Gaza tampoco es una excepción. Claro, que eso también habrá gente que lo diga pues en comentarios y tal, pues que ya sabéis por qué hablamos de una cosa u otra dependiendo del objeto, por así decirlo, al que nos referimos. Pero como bien dice Alba, no es ni mucho menos una invisibilización de que se esté cometiendo un genocidio en Gaza. Mira, antes hablamos de qué episodios nos gustaría hacer, pues ahora vamos un poco los que ya hemos hecho. ¿Cuál ha sido vuestro episodio favorito? De estos 200 que llevamos, ¿cuál es el que más os gusta? O varios, venga, se pueden varios. Vale, sí, porque es difícil quedarse con uno. Claro. A ver, yo voy a barrer un poquito para casa por la ilusión que me produjo hacerlo y creo que también el resultado fue muy bueno. También fue el primero que hicimos en el formato video podcast en Spotify, que fue el de Italia. Ah, es verdad, es verdad. Y me hizo mucha ilusión porque era un tema que quería tratar desde hace tiempo. Entonces, creo que ese estaría dentro de mi top 3, no sería el único. Por ejemplo, el de la Fórmula 1 que hicimos al principio también, por ser el primer tema que proponía personalmente. ¿Te acuerdas que al principio decíamos, venga, cada uno proponemos un tema y vamos a tratarlo? Edu fue Vietnam y bueno, yo saqué el de la Fórmula 1 y fue un tema que me hizo mucha ilusión también. Y luego, por mencionar uno que fue idea de Alba y que creo que ha sido probablemente el episodio que mejores comentarios ha tenido y que me parece una idea increíble, el de la punzada mundial. Sí. El primero, el de la barbarie. Me parece que es un episodio fantástico, que es muy difícil de hacer y que quedó de forma fabulosa. El resultado fue fantástico y la acogida ha sido genial. Así que yo ese lo metería también en el top 3. Qué bien. Yo aquí, claro, es que esto podríamos enfocarlo de dos maneras, ¿no? Es nuestro episodio que más nos ha gustado hacer y nuestro episodio favorito, aunque no necesariamente lo hayamos hecho nosotros, ¿no? Claro. Entonces, episodios que me gustan mucho, así que se me ocurren, hay varios, ¿no? Pero me encanta el de Argentina, que creo que lo hizo David. Es verdad. Me encantó ese episodio, me parece que David hizo muy bien el guión, quedó
quedó muy bien, quedó muy redondito, la historia es muy interesante y me gusta muchísimo el episodio de Argentina. Por también mencionar En la mente de, me encanta el de Giorgia Meloni. Giorgia Meloni, el de Giorgia Meloni y el de Putin creo que son mis dos favoritos de En la mente de. Y ya episodios que, bueno, me gusta mucho también el del Congo, porque me gustó mucho cómo Edu trabajó el guión, lo ilusionado que estaba con el tema, me gustó mucho haber tratado ese país que es muy poco conocido, ¿no? Y creo que quedó muy bien. Y ya episodios así que me ha gustado hacer, pues creo que me quedo con el de Irán, porque es mi cosa. Es mi cosa. Es un poco tu bebé. Es mi bebé. Luego me gustaron mucho las fricadas que sacamos de vez en cuando. El de Dune me gustó mucho hacerlo, me lo pasé muy bien. Y el de Mad Men me encantó hacerlo también. Creo que son 2 episodios que disfruté mucho hacer ese guión y también el resultado final. Y sí, la punzada mundial me hizo mucha ilusión por trabajar con Inés y con Paula y por estar aquí todos grabando pues este nuevo experimento, que vendrán nuevas punzadas mundiales y a ver qué tal salen. No te iba a decir, se te ha escapado de las punzadas. Claro, es que vendrán. De hecho había alguna pregunta, no estaba en el pero ¿habrá más punzadas? Habrá más punzadas mundiales, estad atentos porque además los temas que se vienen son súper chulos y trabajar con Inés y Paula es muy divertido y muy guay. Maravilloso. Así que sí, pero vamos, podría decir más, esto es lo que se me viene ahora a la cabeza. Sí, pero de 200 has dicho 20, o sea que... Ya, es que al final, bueno, pues... Y es que al final es una 10ª parte, ¿no? Sí. Que es muy poquito de la cantidad de episodios. Y sobre todo, creo que es muy bonito que como nos gusta mucho lo que hacemos, o sea, todos los episodios que hacemos nos gustan, es que son bonitos. Hasta, y lo digo abiertamente, hasta muchos de los que hacemos con marcas, es que molan los temas que tocamos porque nos dejan tanta libertad que es como, bueno, voy a hacer lo que me dé la gana y será un episodio muy, muy chulo que nos gusta hacer, no es lo típico de, joder, esto lo tengo que hacer porque paga un patrocinador y vaya chapa. No, es que muchos temas nos flipan los que hacemos. Que también nos cuenten cuál es su episodio favorito. Sí, claro, sí, que la gente tiene decidnos cuál os gusta a vosotros. Fer, tú no has dicho nada. No, yo me quedaría, claro, es que es también complicado. El de la geopolítica de la Alemania nazi me gustó mucho, pero claro, ahí tengo quizás el sesgo de que es muy reciente. Pero luego el de Napoleón me gustó mucho. Es verdad, es muy bueno. El doble del conflicto árabe-israelí por el contexto también me gustó mucho de hacer. El de En la mente de Giorgia Meloni me pareció fascinante, descubrir un personaje absolutamente fascinante. También el que hemos tenido con punzadas, es que esos que tienen ahí chicha mental me gustan mucho. Pero sí, luego también a lo mejor el de la geopolítica de independencia de Estados Unidos también me gustó, ese lo hice yo, pero me gustó mucho, o sea que sí, al final todos tenemos nuestros favoritos y muchos no coincidimos, lo cual es también muy, muy chulo, ¿no? Que aquí también muchos episodios tienen un componente muy personal. Bueno, y ya también por mencionar uno que era un poco más extraño y particular, el de las elecciones de Estados Unidos. Bueno, claro. Todos juntos, toda la noche, ver cómo estaba ganando Donald Trump. Sigue el directo en YouTube ahí subido, si alguien un día se aburre, puede verlo. Que dijimos, nada, a las 6 acabamos, eran 7 y pico y seguíamos aquí hablando. Es verdad, es que hemos hecho tantas cosas en estos años que claro, aquel directo de que fueron 6 horas, una cosa así. No, ¿qué coño 6 horas? 8 horas fueron. 8 y ¿Qué pico, dices que dices 6? Fueron 8 aquí metidos. Sí. Es verdad, nos lo pasamos muy bien, se nos hizo además bastante corto y con el salseo de que volvía a ganar Donald Trump. Mira, otra pregunta que nos llega. Dice, también es nuestra cuota de fricadas, que las hay. ¿Qué ocurre con la isla de Man? Dice, ni es independiente, ni dependiente, ni medio pensionista. Isla de Man. Pues es un temazo la isla de Man, porque es una pequeña isla en el mar de Irlanda, es decir, entre la isla de Gran Bretaña y la isla de Irlanda, pero la isla de Man no pertenece al Reino Unido, son una dependencia de la corona. Vale. ¿Qué quiere decir esto? Que su señor es el rey británico Carlos III, en este caso, no por ser rey británico, sino porque es simplemente el señor de este territorio. Claro. ¿Es por eso un país independiente? No. O sea, aunque tiene una amplia autonomía, hay ciertas cuestiones como la defensa o las relaciones exteriores que están delegadas en el Reino Unido. O sea, así que en términos jurídicos sería algo así como un Estado libre asociado al Reino Unido, en tanto que todos ellos comparten un monarca, ¿no? Es una situación bastante extraña y al final la isla ha sobrevivido como refugio fiscal, igual que le ha pasado a la isla de Jersey o a la de Guernsey, que también son dependencias de la corona. De la Mancha, sí. O sea, ellos tienen como distintas dependencias. Estas son como cositas territoriales decimonónicas muy interesantes. Sí, pero esto es medieval. Eso es que pertenece al rey. Claro, que sobreviven al paso del tiempo, suelen ser territorios muy, muy pequeños. Claro. Muchos microestados tienen historias parecidas, aunque ya sean estados independientes. Entonces, pero luego se quedan estas cosas como intermedias raras que mola y que también nos recuerda mucho que la construcción del mundo que vemos hoy en día ha sido un proceso largo, complejo y más difícil de lo que parece.
Como Aquí- cuando hablábamos del Vaticano, del nuevo Papa, que al final Sí. estamos aquí con todo el salseo de, hablando de una teocracia medio electiva y demás, pero nosotros estamos living aquí con el Vaticano. Totalmente. Estamos hablando de una cosa medieval, total. Claro. Aquí quiero aprovechar para mandar un saludo a una persona que me ha escrito por Instagram, que es suscriptor nuestro, @rocoto13, se llama Vale. Max Power en Instagram, bien. pero intuyo que no es el nombre real de él. Porque decía que le flipaba el tema de Isla de Man, entonces estaba hablando con él por chat y quería mandarle un saludo aprovechando este tema. Y luego también mencionando Isla de Man, sabéis que Isla de Man tiene una de las carreras de motociclismo ya más sabía que famosas esto del iba a mundo. salir. El Tourist Trophy de Isla de Man, que por cierto, Es de las más mortales. de las más mortales, 270 víctimas ha tenido a lo largo de su historia, sí, porque Sí, sí. el circuito es peligrosísimo. Ahora, las imágenes son espectaculares. De hecho, creo que ha sido por estas fechas, ahora, última de mayo, primera de junio, así que nada, tenía que meter mi puntito friki, porque es una carrera Claro, yo icónica. pensaba, meto esto de la cara de la de Man en el guión y pensando, si David lo va a contar, si es que se le va a ocurrir al solo. Es que ni Si es que, cotizaba. claro, es que digo, ni me voy a molestar en O desgastarme. sea, vamos, dilo tuyo. sí, Que sí. Exactamente. Pero sí, la Isla de Man, lo bonito de estos sitios es que cualquier país o cualquier territorio se puede contar algo chulo. Es muy difícil que algún sitio no tenga una historia chula que contar. Y la Isla de Man, pues por supuesto, no iba a ser menos. También nos toca cuota de recomendaciones. Nos piden en realidad, recomendad libros sobre Medio Oriente escritos por autores de la zona, porfa. Que Vale. ya es un poco el giro, pero podemos hacer algo. Esto implica que no vas a poder mencionar los árabes. Sí voy a poder. Sujétame el cubata. ¿Sí? A ver qué giro No, haces. no, pero bueno, si queréis recomendar alguno, mira, Sí. saco un par. Saca un par y recomienda. Venga. No, por ejemplo, nos lo ha recomendado Blas. Se llama La historia de un muro, que es de Nasser Abu Srur, que al parecer yo no he leído, se ha leído Blas. Es de un palestino que estuvo encerrado en una cárcel de Israel y cuenta un poco su historia. También viene aquí en la contraportada. Desde 1993, condenada a cadena perpetua por su presunta participación en la muerte de un oficial de inteligencia israelí. Y es como el testimonio de esta persona en una cárcel de Israel. No me gustaría ser un palestino en una cárcel israelí, la verdad. No, pero la bueno. verdad que no. Pero bueno, seguro que... O sea, Blas controla un montón de libros Sí. sobre Oriente Próximo y la verdad que hay que hacerle caso en recomendaciones, seguro que está muy bien. Yo tampoco lo he leído, pero tiene buena Sí. pinta. Yo me he dado cuenta que, claro, tengo ahí esta pregunta me ha sacado... Me ha puesto un poco contra las cuerdas de... claro, es que no te has leído tantos libros de autores que... Claro, sean oriundos. oriundos del terreno, ¿no? Porque en el fondo al final lees muchas cosas como de historia general Sí. que no necesariamente las tienen que haber escrito autores sobre el terreno, y oye, es una carencia, así que bueno, gracias por señalarlo, carencia a suplir. Pero me voy a ir un poco más lejos, me voy a ir a Marruecos. Hay un libro que a mí me gustó mucho cuando lo leí, que se llama Sueños en el umbral, de Fátima Mernissi, Vale. que es bastante autobiográfico y habla de un momento de su infancia, de cómo ella creció en una estructura muy patriarcal en la que las mujeres no podían salir de las casas tradicionales de las medinas marroquíes en las ciudades, en un mundo todavía, un Marruecos colonial separado entre distintas, pues colonización francesa, un mundo en transición. Entonces está contado de forma narrativa desde los ojos de una niña, que yo creo que ella hace el recuerdo de ser ella misma, y es muy interesante como esas estructuras de una casa, de ese tradicionalismo, de los espacios de los hombres, los espacios de las mujeres, y está escrito con mucho gusto y es muy, muy bonito. Entonces, yo creo que es muy interesante. Y luego diría, por barrer para casa, para Irán, los cómics de Marian Satrapi sobre Irán, Persepolis, uno que se llama Pollo con ciruelas, o creo que es Pollo con ciruelas, que es una historia muy cortita sobre un señor que toca un instrumento del cual ahora no me voy a saber el nombre, un tipo de guitarra o de laúd. El recucho de palo, que tú Ya lo tocas sé, instrumentos. pero es que no. El homobombo, la tuba baba. No, es que tiene un nombre, es un instrumento de persa, como de esa región. Vale. Entonces no me acuerdo ahora exactamente, pero es una historia muy, muy bonita, menos conocida que yo creo que Persépolis, que es como el gran libro de Marian Satrapi, pero hay cosas muy chulas de autores de por ahí, y yo recomiendo estos dos. No sé si habéis estado todavía en la Feria del Libro, pero es increíble la cantidad de ediciones de Persépolis que hay por todas las casetas. ¿Sí? En Madrid, sí, es espectacular. Sigue siendo un libro
Mujer. de cabecera que está en todas partes. El que está también mucho es el de Fragmentos de un discurso amoroso, el de Sí. Barthes. Sí. Está Lo he visto en hasta en la todas tele, partes. macho. Digo, Están a qué- tope qué- en qué siglo cracks XXI y Sí, las, punzadas con las él. de punzadas por ponerlo de moda. Sí, pero bueno, hablando de estas recomendaciones, me siento un poco como Alba. Es verdad que al tener que hacer guiones, pues siempre tiras un poco de libros que te ofrezcan una perspectiva más general del, por ejemplo, el conflicto palestino-israelí o de la historia de Oriente Próximo, pero no profundizas específicamente, a lo mejor ya no en libros sobre un país en concreto, sino novelas vinculadas a un poco a la situación de la zona. Pero bueno, sí que hay algunos libros que podemos recomendar. Creo que uno de los libros de cabecera que yo utilicé en su momento para hacer ese guión del conflicto palestino-israelí era La historia de los árabes, de Albert Hourani, que es Vale. británico de origen libanés. Palestina, de Rashid Khalidi, que tenemos el libro Sí. por aquí, pero no lo hemos encontrado. terminado de Es que encontrar. no lo hemos encontrado. Lo íbamos a haber puesto y no lo hemos encontrado. Pero ese está muy bien. Y luego hay un libro que en su momento fue bastante sonado y que creo que también está muy bien para entender un poco la historia de los refugiados palestinos desde la Nakba hasta incluso los campos de concentración, bueno, esos campos de refugiados, que eran Amaneceres en Jenin, de Vale. Susan Abu Hawa, periodista también palestina, estadounidense. Creo que está bastante bien para entender eso también. Así que, bueno. Nos hemos ahí va. mencionado a Edward Said, que es también Ay, claro, bueno, sí, cierto. oriundo del Sí, lugar. no, Edward Said, clarísimo con orientalismo y Eso es. Sí. bueno, todos sus escritos, pero sí, Edward Said es un teórico central Sí. en la cuestión palestina, pero también, sobre todo, en esa idea del orientalismo, ¿no? Él acuña ese concepto de cómo desde Occidente exotizamos esas regiones y a nivel histórico qué implicaciones tiene esa idea, claro, sí, sí. Luego creo que también, no sé si hay algún libro suyo por la oficina, Ilan Papé. Ilan Papé Es también, verdad. yo no le he leído, o sea... Yo tampoco, le quiero leer, pero no. Tengo, es una asignatura pendiente, pero Es como sí. los grandes autores de... Ilan Papé, israelí, pero muy crítico con el Sí. Estado de Israel. Tiene bastantes libros hablando precisamente sobre la cuestión palestina, la cuestión Israel, el futuro de los dos estados o de la ausencia de los dos estados, el proyecto del sionismo, y hace un análisis muy, muy lúcido desde una posición yo creo que bastante complicada sobre ese contexto. Sí, y luego, como mencionabais los árabes, yo vuelvo a recomendar los árabes, como siempre. Esto ya no es autores de la zona, pero sí es cierto que los árabes, que está escrito por Eugene Rogan, que creo que es un académico británico, pero sí es cierto, creo que en la introducción o en el prólogo o algo así, él dice que quiere contar la historia de los árabes desde la perspectiva de los árabes. Y todas las fuentes que utiliza en el libro son árabes. Es decir, que no es un autor, creo que de la zona, vamos, no sé dónde ha nacido, que a lo mejor es el típico hijo de británicos de esta época del mandato, pero bueno, creo que es británico del Reino Unido. Pero las fuentes que utiliza son todas de la zona, para como dar la agenda, por así decirlo, y la perspectiva de los árabes sobre su propia historia. A lo mejor también utiliza alguna fuente occidental, pero bueno, que mayoritariamente él utiliza fuentes de allí para darle ese empaque. Y luego este libro que me leí hace poco, que creo que son dos autores españoles, que es Israel, la tierra más disputada, es un libro muy reciente. Me gustó para conocer los orígenes del sionismo, que creo que es una historia como más desconocida, y es también, creo que es de Península, y ha salido hace poquito, y es como toda la historia de Israel. De hecho, creo que llega hasta el ataque de Hamás de octubre del 23, para que veamos que es un libro muy bonito. O sea, que aquí una recomendación, eso, pues si quieres ir a la feria del libro o echar el verano leyendo de esto. Más preguntas. Mira, antes hemos hablado de países independientes, pues ahora retomamos un poco el tema. ¿Cómo puede un país proclamarse independiente y que otros lo reconozcan? Como por ejemplo Kosovo. Pues a ver, si antes hablábamos de cuáles pueden ser los próximos países en independizarse, esto sería la parte de ese proceso, El ¿no? manual. El manual para cómo se independiza Eso un país, ¿no? O sea, las independencias o cómo un estado se convierte en otro, se llama sucesión de estados, está regulado en un tratado que se llama Convenio de Viena, que es del año 1978. Hay un tratado internacional para todo. Este tratado solo concibe como legales aquellas independencias que salgan de un acuerdo entre el estado sucedido, el país del que se independiza el recién nacido estado, y el estado secedido, el que nace. Por eso, una independencia unilateral no se consideraría legal en términos de derecho internacional. Y esto sería el caso de Kosovo, por ejemplo. Pero ahora matizamos esto.
Si esa independencia la hacemos por las buenas, entre comillas, ese acuerdo prevé un montón de elementos que hay que negociar antes de esa independencia. ¿Qué deuda debe heredar el nuevo Estado del anterior? ¿Qué bienes públicos se queda? Pues los edificios, las carreteras, las locomotoras. Empresas públicas, a lo mejor Empresas públicas. acciones. ¿Qué ocurre con los funcionarios, ¿no? O sea, soldados, policías, profesores administrativos, esa gente, ¿dónde se va, ¿no? También cómo los ciudadanos que viven en el territorio pueden acceder a alguna de las nacionalidades o a las dos, porque claro, puede que haya algunos que se queden en un territorio intermedio. Ahí vive ¿no? gente, que Ahí vive y no gente. puedes generar apatria, eso está prohibido. Eso es. Entonces son muchísimos detalles en los que a menudo no se cae. Es un proceso Y que complicado. hay que negociar, sí. Y también se especifica, y esto es importante, qué no se hereda, porque vemos aquí las controversias en torno a qué hereda un Estado, pero qué no se hereda. Y esto es la pertenencia a las organizaciones internacionales. Es decir, cualquier nuevo Estado que se cree en el mundo empieza de cero. No pertenece ni a la ONU, ni a la Unión Europea, ni a la OTAN o a cualquier organización a la que perteneciera el Estado del que sale. Tendría que pedir la entrada en cada una de esas organizaciones cuando sea independiente y seguir los cauces El que ritmo, están. ponerse a la cola, básicamente. Eso es. Esto es lo que hizo, por ejemplo, Montenegro en el año 2006 o Sudán del Sur en 2011. Y claro, te tienen que aceptar. Claro. El matiz que mencionaba Alba es que al final ese reconocimiento del resto de los estados es lo que te otorga la legitimidad como uno más. Lo normal es que una independencia consensuada pues esté reconocida por todos los estados del mundo, mientras que una que está hecha de forma unilateral pues tenga un reconocimiento parcial porque otros estados la van a percibir como ilegítima, Claro. como es el caso de Kosovo. Claro. Pero si un Estado que se independiza por su cuenta tiene el reconocimiento del resto de países de la ONU, pues tendría legitimidad total y se podría integrar sin problemas. Pero esto creo que es un caso muy raro. bastante excepcional, muy raro. Claro, y en el caso de Kosovo, por ejemplo, Kosovo tiene un reconocimiento bastante amplio, pero todavía le quedan... Está como mitad y mitad. Está más o como menos. mitad y mitad. Entonces es un país que, bueno, pues está ahí como entre medias, pues se funciona, pero bueno, no se le reconoce en todos lados, ¿no? Entonces lo más normal es que en estas cosas unilaterales pues se generen estas situaciones intermedias más raras en las que solo te reconoce parte, en el que esos intereses y alianzas con tu anterior estado pues pesen mucho, entonces es complejo. Claro, la ventaja de independizarse conforme a este convenio de Viena, es decir, un poco por las buenas o de manera consensuada, es que ningún país tendría por qué tener motivos para no reconocerte, porque al final se asume que... Claro. O sea, si el estado del que naces ya te está reconociendo, el resto de estados no tienen por qué no reconocerte. Entonces, pues gozarías en principio de amplio apoyo y de legitimidad internacional. Pero bueno, esto es complicado. Esto me recordaba también cuando fue todo... Yo no me quiero meter en charcos. Cuando fue todo este tema del proceso en Cataluña, que había algunos elementos del independentismo catalán que decían, no, porque si nos salimos de España, entraremos automáticamente en la ONU o en la Unión Europea. Es como, no. O sea, si sales de cualquier manera, por las buenas, de manera unilateral y tal, te vas a quedar fuera de cualquier organización internacional. Eso le pasa a cualquier país. Si es Escocia, Bougainville, Sudán del Sur, o el que sea. Tú partes de cero y entonces tienes que ir llamando a todas las puertas a las que quieras entrar. Y esto, insisto, está regulado en el convenio de Viena, que es un convenio, iba a decir, muy bonito. A ver, no es para echar... No es para echar el domingo leyéndolo, pero bueno... O sí, claro. Pero es un convenio cortito y chulo de leer porque luego también regula, creo que esto es una ampliación que hacen, cuando un estado es sucedido por otro, es decir, la URSS o Yugoslavia, cómo un país se puede reconvertir en otro con otro nombre, con otra identidad, quizás habiendo perdido algún trozo de país. Porque claro, ahí estaba el dilema de que la URSS se descompuso, no sé, en 12 estados o algo así. Vamos, más de una decena. Sí. Entonces, claro, ¿quién heredaba todo lo que tenía la URSS? ¿Quién es el Estado que va a heredar la URSS? Pues en este caso fue Rusia, pues todo el tema del Consejo de Seguridad, las armas nucleares, o en el caso de Serbia, se entendió que era el sucesor natural de Yugoslavia. Claro, por ejemplo, y esto no tiene tanto que ver, pero este tipo de dilemas de quién hereda qué se ve muy bien en la cuestión de Taiwán y China, ¿no? Claro. Durante muchos años, quien estaba en el sitio del Consejo de Seguridad era Taiwán, era la República de China, pero luego llegó un momento en el que la comunidad internacional dijo no. Legítimamente tiene más sentido que quien esté en el asiento del Consejo de Seguridad sea la República Popular China, ¿no? Claro. Quienes están en Pekín, quienes dominan la China continental. Entonces eso, pero oye, es que estos casos se dan y pues hay que pensarlos a nivel internacional. Sí, incluso eso al final ya prevé que cosas como un país puede seguir llamándose así si la parte más importante y central de ese país se ha independizado. Claro. Es decir, se independiza, yo qué sé, pues
pongamos España, esto es política ficción a tope, y se independizan todas las dos Castillas y Madrid y tal, ¿lo que queda se podría seguir llamando España o se tendría que llamar de otra forma? Porque claro, España es un debate jurídico, de identidad, chulísimo, y todo eso pues como que lo intentan anticipar en estas convenciones. O sea, como ejercicio de política ficción es súper bonito. De hecho, yo creo haber tenido que hacer un trabajo para Derecho Internacional Público sobre ese tipo de cuestiones, y es un ejercicio muy bonito. Era una asignatura muy bonita, Derecho Internacional Público. Derecho Internacional tenía cosas chulas. Sí, tiene mucha curiosidad. A mí el Derecho Internacional me encanta. O sea, luego actúo un examen de eso, ¿no? Claro. Pero es que tiene curiosidades chulísimas y hay tratados muy, muy guays. Claro. Pues mira, hablando de Derecho Internacional, va otra pregunta por ahí. ¿Qué es la Cruz Roja exactamente como organismo? Esta me suena, no sé si la respondimos así exactamente o hablamos de los sujetos sui generis en algún otro preguntas y respuestas, claro. Pero me suena que algo hemos tratado, o incluso hablar de la Orden de Malta. Hablamos de la Orden de Malta. De la Orden de Malta sí preguntaron. Vale. Y hemos hablado de la Orden de Malta. Ahí está. ¿Por qué comparamos la Cruz Roja y la Orden de Malta? Pues porque comparten el mismo estatus en el derecho internacional. Y es que la Cruz Roja no es una ONG al uso, sino el otro actor sui generis que reconoce precisamente ese derecho internacional. Mitiquísimos los sujetos sui generis ahí. No entraremos aquí en su historia, pero la Cruz Roja, recordemos que se crea por los convenios de Ginebra, es decir, nace de un acuerdo internacional. Eso ya te da cierta personalidad jurídica que no tienen, por ejemplo, otras ONGs. Evidentemente, no es un Estado, tampoco es una organización internacional, pero se le reconoce un papel especial dentro de ese derecho internacional y humanitario, lo que le confiere pues ese rol particular. De hecho, la Cruz Roja es observadora en Naciones Unidas junto con Palestina y la Santa Sede, para que veamos un poco el popurrí de casos que cabe aquí. Eso también le confiere pues una protección especial cuando actúa en entornos de catástrofe o conflicto, porque no es una ONG de tal o cual país, sino que es un actor internacional en cierta igualdad con los estados y, desde luego, con muchísima más legitimidad que aquellos actores que no son estados. Y esta creación de la Cruz Roja es un momento internacional, para mí, importantísimo, porque también empieza a cambiar la lógica de los conflictos, ¿no? Esto es toda la idea del derecho de guerra, el derecho durante la guerra, que también es un tema apasionante. Y entonces, es que, pues, te hace emocionar cual Eduardo viendo contenedores. Es que me encanta. Y entonces esta idea de que también es muy moderna, de tenemos que crear un cuerpo que atienda a todos los heridos y afectados por un conflicto independientemente del bando que son. Esto puede parecer como muy lógico ahora mismo, pero es rarísimo. Es revolucionario. Es revolucionario y ya te habla de una idea, de una visión internacional y de una responsabilidad común para con guerras en las que igual tú no estás participando o en el que las partes están participando, pero hay algo más allá de eso, que son las vidas humanas, que es muy, 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 muy interesante. Y la Cruz Roja escenifica esos esfuerzos internacionales por llegar a ese punto. Entonces es precioso. Por cierto, del origen de la Cruz Roja hablamos en los primeros episodios de Hoy en la Historia. Esa batalla de Solferino, ahí lo mencionamos y me parece un origen bastante curioso. En Ridunan, efectivamente. Sí, todos los convenios de Ginebra. Aquí viene, mira, la última pregunta. Luego no sé si haremos unos bises. Nos dicen, ¿vais a sacar algún libro de geopolítica? Pues vamos a tener que volver a citar a Aznar. Estamos trabajando en ello. Estamos trabajando en ello y estamos haciendo cositas. En principio, si nada sale mal, que no tiene por qué, porque los compañeros están haciendo un trabajo fantástico con ese libro, en las Navidades de este año habrá libro del orden mundial. O sea, no podemos decir más detalles. Podemos citar a Rajoy y decir que estamos haciendo todo lo posible y lo imposible, si es que eso también es posible. Eso es. Pues no, ninguna frase podía resumir mejor el trabajo que estamos haciendo. Va a ser un poco diferente, también creo que muy EOM, o sea, creo que va a ser marca EOM totalmente, es una cosa chulísima. Es una cosa preciosa. Ya nos han llegado algunos ejemplos a la oficina, hemos estado viendo cómo queda y va a ser una cosa muy, muy bonita. O sea que ya se estamos resolviendo los regalos de Navidad. De nada. De estas Navidades, o sea, para estos regalos de diciembre. No sé cuánto llevamos, a ver, voy a mirarlo. Claro, Alba decía al principio del episodio, yo creo que hay pocas preguntas y se nos va a quedar corto. Llevamos 1 hora y cuarto. Vale, pues nada, pues aquí cerramos. ¿No quieres hacer unos bises? ¿Tienes algún bis interesante? Un bonus track. Un bonus track. Elige bien, Fernando. Buah, es que hay de todo. Mira, había una de quién lleva los mejores tuppers en la oficina. Ay, esas... Bueno, es que claro, esto da para mucho. Claro. No sois conscientes
de la fauna que hay aquí en los tuppers, porque además hay de todo. Nuestra compañera Paula, que alguna vez la habrás visto en los vídeos en Instagram, se trae unos tuppers con un contenido que quintuplica su propio tamaño. O sea, es una persona menuda, pero trae unos tuppers para... Muy elaborados. Muy elaborados. Currados. Yo he de decir que ayer me dejé la comida en casa y pude comer del tupper de Paula, porque también es una persona muy, muy amable, muy altruista, que te deja su tupper. Y luego Paula hay veces que saca el plato y entonces te hace una cama de la salsita, luego te pone como las verduras que se haya hecho. Lo remata en mesa. Luego le añade falta el como... soplete. Totalmente. Entonces es increíble. Luego está David Gómez. Sí. David Gómez y sus tuppers de pasta. Sus tuppers de sopa. Tuppers de sopa. Bueno. Tuppers de sopa sin caldo. Pero... Tú explica ese concepto gastronómico. A ver, es que yo creo que se evapora el caldo y cuando llega ya no hay caldo. Es simplemente un mazacote de lo que quede de arroz. Bueno, de arroz digo yo. De fideos. Claro. Entonces ya, ¿Pero a ti el caldo no te gusta en la sopa? O sea, me gusta, pero no que haya mucho. Pero poco, mucho. Escaso. Claro. Es decir, si tú inundas todo de caldo, pues ya eso pierde su magia. La gracia son los fideos. Claro, la gracia de la sopa es que no haya caldo, ¿no? Básicamente. Pero sabe a caldo. Claro. Es un caldo que tienes mentalmente. Y es un engrudo de fideos. Luego están los tuppers de Eduardo. La combinación mágica de Eduardo de judías verdes y atún. Sí. Que es como... ¿Por qué te haces eso a ti mismo? Eduardo come unas raciones de trinchera de la Primera Guerra Mundial. Sí. Pero y es un plato exótico. Sí. Es un plato... Y luego está Fernando, que no cocina, y entonces siempre está... Te juro, se me olvidan un montón de veces el tupper en casa. Estoy en el coche y digo, buah, ya me he dejado el tupper otra vez en casa. Ya está en la nevera. Fernando siempre va a comprar y siempre se trae voy a comprar. Pero yo cocino mucho en casa, pero se me olvida la comida en casa. Nunca me acuerdo de ahí, me voy a echar el tupper. Entonces tengo que encontrar ahí un truco para poder traerme la comida. Pero yo creo que Paula es la ganadora indiscutible. Paula es la ganadora, tanto por cantidad como por calidad de la comida, efectivamente. Desde luego. Y de hecho es de las principales defensoras del Frente de Liberación de Boles. De boles gigantescos que quiere comprar. Sí, las raciones de Paula dan para alimentar a un regimiento de caballería. Monturas y jinetes incluidos. No, pero aquí, mira, nos han dejado cosas muy chulas. A lo mejor puede quedar para otro preguntas y respuestas. Dice, por ejemplo, si es la República Checa y especialmente Praga una potencia en Europa, ¿es Liechtenstein de facto una monarquía absoluta? ¿Cómo funciona el Panda Diplomacy en China? El de la República Checa lo podríamos contestar ya. Porque, pues venga, dale. Porque en realidad si es una potencia en Europa. La pregunta, sí. Yo diría que no. Yo diría que es un país más de segundo nivel. Es un país más de segundo nivel que es muy desconocido, pasa muy desapercibido, República Checa, pero yo diría que es un país de segundo nivel, a nivel dentro de esa estructura Unión Europea, no tiene un peso muy relevante. Toda esa idea de los que accedieron post-Guerra Fría, ¿no? Desmembramiento de todo eso, bloque del Este se integra en la Unión Europea. Entonces, tampoco diría que es un país menor, pero segunda línea. Es verdad que piensas un poco en República Checa más como bloque, piensas en un Visegrado, piensas en Europa del Este, Europa Central, pero no piensas particularmente en República Checa como una potencia individual. No. Sí, así a lo mejor como en esa segunda línea, Países Bajos, República Checa, Suecia... Sí, incluso te diría que Países Bajos tiene más peso por aquello de los países frugales. Sí. Han conseguido tener una agenda un poco más notoria. Yo creo que República Checa se une más a otros bloques y actúa más en común y pasa más desapercibida, que en ese sentido dentro de esas lógicas europeas. Países Bajos que a nivel diplomático es un poco la Italia del Norte. Siempre suele colocar dirigentes, me explico, suele colocar gente de primer nivel en las principales organizaciones internacionales. Bueno, ahora está más Rutte, pero que tiene una importancia bastante notoria dentro de estos organismos. También es un país que tiene mucha presencia de instituciones internacionales. Claro. O sea, tiene las dos cortes los dos tribunales de justicia a nivel internacional, tiene varios tribunales tiene un tribunal de arbitraje, tiene otros tribunales específicos. Entonces es un país con bastante circuito en ese sentido. Ya, estáis hablando de Países Bajos, nos dicen, esto no tengo ni idea, a ver si vosotros lo sabéis, ¿por qué hay tanta rivalidad entre daneses y holandeses?
¿Tú que has estado en Países Bajos, hay pique con los daneses? Yo sé que hay pique con los alemanes, que se ríen. Yo sé que en Países Bajos se ríen mucho de los alemanes porque dicen que claro, en Países Bajos todo el mundo va en bicicleta, y entonces dicen que identifican a un alemán cuando el alemán va pues con el casco, las rodilleras y tal, y ellos van pues me vengo en traje, me subo en mi bici y ya, ¿para qué, no? Entonces tienen como ese pique con Alemania, pero con los daneses no Si nos podéis dar más información si nos podéis dar más info, yo encantada de saberlo. Pero a lo mejor es como Willy, los escoceses, que dan mal con los ingleses, con los galeses, con los irlandeses y con otros escoceses. Eso es. pero sí, yo creo que es un poco esa idea de pueblos con lenguas parecidas entre sí, puede que ahí haya algunos piques, pero yo lo desconozco. Sí, mira, aquí hay preguntas del Zen asociado a Japón y su cultura, sobre el Opus, qué paraísos fiscales quedan, que esto también lo hemos contado alguna vez, que es un estado proxy, hemos estado hablando de los países proxy. ¿Cómo se iban entre sí los países que formaron Yugoslavia? Mira, top libro de geopolíticas para principiantes. Yo no conozco muchos a mí starter pack de es geopolítica. una cosa que me preguntan bastante y nunca tengo muy claro qué responder. Hay mucho vendehumos también. Hay como mucho libro vendehumos. de geopolítica. Tened cuidado con los libros muy generalistas de geopolítica porque hay mucho vendehumos. Entonces, yo en ese sentido iría más a menos que vayas a estudiar la carrera, entonces ya tiras como pues por manuales que te vas a tener que leer, claramente. Yo tiraría por cuestiones específicas. ¿Te interesa un conflicto? Busca libros sobre ese conflicto. ¿Te interesa un país o una región? Busca libros sobre ese país. Porque algo que lo cubra todo, a menos que sea como manuales de relaciones internacionales que tampoco son muy... Son un poco chapa. Los que intentan hacer un compendio así atractivo no son... No se me viene ahora a la cabeza uno que diga qué chulo, ¿sabes? De hecho, nosotros para preparar los guiones lo que hacemos es buscar específicamente sobre ese tema, pues yo qué sé, conflicto palestino-israelí o una historia de la península arábiga, de Oriente Próximo, más regiones específicas que algo que abarque todo, que es imposible y seguramente que mucho abarca, poco aprieta y luego se queda en un análisis un poco sustancial. Aquí también nos dicen, ¿cuál es la diferencia entre Estado federal y Estado confederal? Esto es muy de ciencia política, pero mola mucho. Pues respóndelo. No, ahora, no, porque me pillas. Esto es atraco a mano armada y no quiero liarla. Mira, ¿qué papel ha tenido Japón en Perú? Que también es muy chulo. Tenemos unas relaciones muy interesantes. Mira, ya la contestamos en el último episodio. ¿Por qué se habla de laborismo en Reino Unido y no de socialismo? Que se vayan al último preguntas y respuestas porque lo contestamos. Lo de Japón es muy interesante, esa relación Perú-Japón. Hay muchísima migración japonesa hasta Fujimori. Justo a Perú por esas lógicas del Atlántico, ¿no? En general, en toda esa costa oeste de todo el continente americano hay unos movimientos migratorios bastante interesantes. Japoneses y chinos. Japoneses y chinos, pero en el caso de Japón muchos migraron a Perú. Entonces se generó una comunidad peruano-japonesa, que al final pues trasladó toda su cultura, entonces muchos elementos gastronómicos ¿El Nikkei se llama? El Nikkei de la comida peruana beben de elementos... Justo, beben de elementos de esa cultura y de esa gastronomía japonesa. Entonces hicieron unas fusiones culturales muy, muy interesantes. Y la comunidad heredera japonesa o japonesa en Perú es muy potente. Y sí, son relaciones migratorias muy chulas, tal vez más desconocidas que, por ejemplo, Estados Unidos, donde esa idea del migrante y de un país construido por migrantes es mucho más clara, pero que se ve también en otros países de América Latina. Y esto volvemos a una me explica que hicimos sobre el derecho de la nacionalidad, cómo se obtiene una nacionalidad, y era el jus solis, está muy presente precisamente en el continente americano y viene de estas lógicas de países construidos por migrantes. Entonces, bueno, pues vemos aquí estas relaciones. Pues mira, han quedado un montón de preguntas. Aquí el Excel es generoso. Si te mola que hagamos otro de estos episodios, a lo mejor en verano, ahora que estamos un poco más de chill, podemos hacer otro rollo en julio, en agosto, para que te lo pongas ahí en la playa o en el coche, así un poco de curiosidades. Pero bueno, si te ha molado, dínoslo. Acuérdate de contestar también a David si escuchas hoy en la historia. Hasta aquí este episodio de preguntas y respuestas por los 200 episodios, este mini cumpleaños que tenemos aquí, que no es cumpleaños ni nada, es simplemente aniversario de episodios, como kilometraje. Y así que nada, muchísimas gracias, Alba. Gracias a vosotros. Por este episodio y por los 200, claro. Muchas gracias, David. Nada, ya por otros 200. Como mínimo. Como mínimo, o poco si no, me parece. 200.000. Habría que llegar. Pero bueno, no, eso ya serán nuestros hijos. Nosotros ya no lo veremos, el episodio 200.000. Así que nada, muchísimas gracias a ti también, que nos escuchas, que nos ves,
Quizá ya te has ido hasta de vacaciones, así que nos das muchísima envidia. Y nada, que nos sigas por Spotify, por iVoox, por Amazon, por YouTube, por donde quieras. Y nos vemos, nos escuchamos aquí en próximos episodios de No es el fin del mundo. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Producido por The Voice Village. Dirección Eduardo Saldaña. Conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva. Producción ejecutiva Ricardo Villa. Diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego.